Hola una vez más, soy Mauricio con nuestro audiolibro del nuevo conductor profesional para Práctica Test. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos entonces, o continuamos mejor dicho, con la lectura de nuestro texto. Ya les recuerdo que en la última sesión quedamos en la página 280, que la pueden ver ustedes en pantalla en este momento, ¿cierto? Habíamos estado con el tema correspondiente a transporte colectivo urbano, ¿cierto? Estamos en transporte de pasajeros en este momento, ¿ya? Dimos a explicar, pasamos a la página 281, explicamos este último párrafo y continuamos sobre el mismo tema. Seguimos la lectura y las explicaciones. Y dice así. En los vehículos de locomoción colectiva urbana se prohíbe el funcionamiento de radios portátiles, tocacassette o instrumentos musicales en su interior. Urbana, dice, ¿ya? La radio del vehículo puede ser puesta en funcionamiento siempre que su volumen sea moderado y ningún pasajero se oponga. Ya, o sea que dentro del vehículo no deben ir radios portátiles. Ahora, la del vehículo sí puede ser utilizada con volumen moderado, pero siempre y cuando nadie se objete a aquello. Sigo leyendo. Dice, los vehículos deben iniciar y terminar su servicio desde los lugares ajenos a la vía pública o desde terminales. Claro, siempre tienen que haber patios, ciertos terminales, ya donde ellos tienen su lugar donde van a guardarse. ¿Okay? De ahí salen, ahí se termina, se concluye, ¿cierto?, el servicio del día. Esta obligación, dice, así como la cantidad y tipos de terminales, los determina el Ministerio de Transporte y Telecomunicación. En los terminales debe haber un libro de control foliado, numerado y timbrado por el secretario regional competente. En este libro se debe consignarse diariamente respecto de cada servicio que haga uso del terminal, información para cada salida y llegada de sus vehículos. Entonces ahí se mantiene un tipo de control, ¿cierto? Un control diario de todos los días de vehículos que salen y entran, que terminan su servicio. ¿Okay? Transporte colectivo rural. Ahora cambiamos, vamos al transporte rural. Dice, en los buses que prestan servicios rurales de transporte público de hasta 50 kilómetros de longitud, pueden transportarse pasajeros a pie hasta ese tramo. Se permite pasajeros de a pie, ¿de acuerdo? Ya, en los servicios rurales de más de 50 kilómetros que, que se, que se presten dentro de la región, únicamente pueden transportarse pasajeros de pie en el caso que sean estudiantes. ¿Ya? Eso en el caso de ser más de 50 kilómetros, pero dentro de la región. Hasta un máximo de 10, dice personas, o en este caso estudiantes de pie. El secretario regional, por resolución fundada, puede utilizar que servicios rurales de mayor longitud puedan transportar hasta un máximo de 20 pasajeros de pie, pero ahí tiene que estar autorizado, como ya dijimos, ¿cierto?, por una resolución fundada, ¿ya?, del secretario regional ministerial. Sigo leyendo, dice, en los vehículos de locomoción colectiva rural deben anunciarse al público las tarifas y las localidades que cubre en su trazado. Deben indicarse en el interior del vehículo en un lugar visible para los pasajeros y en sus terminales cuando corresponda. ¿Ya? Leyendo. La locomoción colectiva rural, con excepción de los taxis colectivos, tienen que iniciar o finalizar el servicio desde recintos especiales habilitados para ello, lo que deben encontrarse fuera de la vía pública en ciudades de más de 50.000 habitantes. ¿Ya? Ahí deben estar entonces sus terminales, por así decirlo, sus patios, ya donde ellos inician, donde ellos terminan. En ciudades de menos de 50.000 habitantes pueden iniciar o terminar sus servicios desde la misma vía pública. Ahí no habría problema en ciudades pequeñas, en pequeños poblados. Ya, siempre que cuenten con la correspondiente autorización municipal de la municipalidad. Muchas veces se guardan hasta en las mismas municipalidades, en algunos pueblos pequeños. ¿Eh? La radio del vehículo puede ponerse en funcionamiento siempre que su volumen sea moderado y ningún pasajero se oponga. Eso priva para todos estos tipos de transporte colectivo urbanos y rural. ¿Ah? El tema de la radio. Así que eso es común en todo transporte colectivo, urbano o rural. Sí se puede transportar carga sobre el techo, dice este tipo de servicio rural, ¿ya? Debe llevarse sobre parrillas y ser estivada y asegurada de forma que evite todo riesgo de caída. La responsabilidad de las empresas de transporte de valijas, bultos o paquetes que se lleven a los maleteros o sobre el techo, debiendo entregar al pasajero un comprobante por cada bulto. ¿Cierto? Es cuando ya viajamos en estos buses, siempre nos entregan el ticket, ¿ya? Por el bulto que nosotros estamos guardando en el maletero.
Si el pasajero lo desea, puede hacer una aclaración escrita de lo transportado. Esto es obligatorio cuando el valor de lo transportado sea superior a 5 UTM. Claro, si usted va a llevar algo de mucho valor o de un valor superior a 5 UTM, lo mejor sería que en la misma agencia, antes de iniciar el viaje, usted pueda hacer una aclaración escrita de lo que usted está llevando. El pasajero en este caso, que es el conductor, pero igual usted debe saber. Pasamos a la página 282. Transporte colectivo interurbano, o sea, cierto, esto es dentro de la región, pero entre ciudades, entre poblados. Dice, los buses de servicio interurbano de transporte público deben ser del tipo Pullman, de una longitud igual o superior a 11 metros. En estos vehículos se puede transportar hasta 10 pasajeros de pie. Recordemos que es interurbano, pero dentro de la región. Acá dice, solo si se trata de estudiantes y servicios interregionales, o sea, dentro de la región, claro. En las ciudades de más de 50.000 habitantes debe existir terminales para estos servicios. En ciudades de menos de 50.000 deben existir a lo menos una oficina de venta de pasajes próxima al lugar de estacionamiento donde se inicia el servicio. Claro, en ciudades más chicas, ¿cierto? Las empresas deben anunciar a los usuarios las tarifas y los horarios de partida y llegada de los diversos servicios que ofrecen al público. Ok. En los servicios con recorridos de más de 5 horas de duración, se debe confeccionar un listado con la nómina de pasajeros que transporta. Eso es servicios con recorridos de más de 5 horas de duración. O sea, ya tenemos recorridos más largos, ¿cierto? Ahí debe ir sí o sí un listado de pasajeros, una nómina, ¿cierto? Esa la hace generalmente el auxiliar, ¿ya? Va pidiendo ahí en cada asiento los nombres, ¿cierto? Y un número de teléfono también de emergencia. Sigo leyendo. Si algún pasajero se incorporara en algún punto intermedio, debe ser incluido también en el listado, obviamente. Eso es para todos los que viajan en el vehículo, en el bus, en la máquina. Se entrega esta en la oficina del lugar de destino del servicio. Claro, una vez que terminó el recorrido, ¿cierto? Ahí se entrega esta nómina. Los vehículos deben contar con un dispositivo electrónico tacógrafo y que puede imprimir la información registrada. Además de estar, ya, el tacógrafo, recordemos que es lo que nos va marcando, ¿cierto? Las paradas, las velocidades, el tiempo de conducción. Esta información es importante y las empresas deben controlarla. Y también las fiscalizaciones, realizadas en este caso por el Ministerio de Transporte, se controlan muchas veces. Dice, sigo leyendo. Además, deben estar provistos en el interior del vehículo de un dispositivo acústico y luminoso, color rojo, que se active cuando la velocidad del vehículo exceda de 100 kilómetros por hora. Yo creo que todo el mundo habrá viajado eh, en buses interurbanos, ¿cierto? Que recorren largos tramos, como dice acá, y cuando pasan la velocidad máxima, ¿cierto? Se le puede pasar un poquito la patita al conductor sin darse cuenta, tiene la alarma que avisa. Se permite el funcionamiento de radio, tocacassette, televisores y videograbadoras siempre que los vehículos dispongan de audífonos para los pasajeros. Ya, o sea, puede tener el vehículo, ¿cierto? Puede tener este tipo de dispositivo y con audífonos para que los pasajeros puedan escucharlo directamente y no sea un sonido en todo el ambiente. Si el vehículo cuenta con un sistema de reproducción de imágenes, antes de iniciar cada servicio debe exhibirse un video de seguridad de tránsito con mensajes informativos y educativos relacionados con el uso del cinturón, transporte seguro de bultos y equipajes de mano, actuación en caso de accidentes y el derecho de los pasajeros que se respeten los límites de velocidad. Ya, eso en caso de que cuente con monitores, ¿cierto? Con algún tipo de pantalla que muchas veces traen para pasar películas para los pasajeros y eso, pero antes de colocar las películas se debe pasar esto informativo, que es lo que acabo de leer, ¿cierto? Que involucra varias cosas importantes con respecto a la seguridad en general del viaje, ¿ya? Y que también se respeta el derecho del pasajero con respecto a los límites de velocidad. Si no dispone de medios audiovisuales, se debe disponer en todos los asientos de medios escritos con dicha información, o sea, un informativo ahí, ¿cierto? Pegadito en los asientos. Cada pasajero puede transportar sin cargo hasta 30 kilos de equipaje, siempre que su volumen no exceda de 180 litros. ¿Ya? Ese es como lo que es permitido para cada pasajero. Y eso no se le cobra. Después de los 30 kilos se cobra un cargo aparte, que eso es un tema de la empresa, cuánto es lo que va a cobrar. Es responsabilidad de las empresas el transporte de valijas, bultos o paquetes que se lleven a los maleteros, debiéndose entregar al pasajero un comprobante por cada bulto. Eso ya lo habíamos dicho. Ya, al decir que es responsable de la empresa, que ellos son los responsables que ese bulto llegue y llegue en buenas condiciones, que no se entregue a otra persona, etc.
Si el pasajero lo desea, puede hacer una aclaración escrita. Bueno, ya leímos eso. De lo transportado, ¿cierto? Esto es obligatorio cuando el valor del transportado sea superior a 5 UTM. Bueno, es igual que otros servicios que habíamos leído anteriormente. En estos servicios está prohibido transportar cargas sobre el techo del vehículo o en las parrillas, que claro, porque son viajes más largos y es otro tipo de máquina que no tiene ese acondicionamiento en el techo. Ya ahí vemos entonces un bus tipo Pullman. Continuamos, pasamos a la página 283, taxi, dice. El servicio de taxi se puede efectuar en una de las siguientes modalidades: básico, colectivo y de turismo. Ya ahí tenemos los tres tipos de taxis que circulan en Chile, que es el básico, el colectivo y el de turismo. Veamos, el básico, taxi básico, atiende viajes cuyo origen y destino lo determinan los pasajeros, que los utilizan pudiendo contar con paradero. También existe una submodalidad que se denomina taxi ejecutivo, que solo atiende viajes solicitados a distancia a través de cualquier medio de comunicación por cualquier persona, no pudiendo atender viajes solicitados en la vía pública. Perfecto, entonces el taxi común y corriente, el taxi básico, es aquel de techito amarillo que todos conocemos, ¿cierto? Y ese, el origen, el destino, lo determina el pasajero, o sea, lo puede tomar usted en cualquier parte. Usted encontró por ahí, si están en paradero también, porque puede tener paradero, como dice ahí ellos también. De hecho, tiene algunos paraderos asignados en algunas partes donde ellos pagan un derecho. ¿Ya? O también usted los puede parar en cualquier lugar y les puede cumplir su servicio al lugar que usted desea. Esto funciona con taxímetros generalmente. O sea, deberían funcionar con taxímetros. ¿Ok? Y después el taxi ejecutivo, la otra modalidad, eso tiene cierto un punto de partida establecido. ¿Ya? Eh, no, y atiende los viajes solicitados nomás a través de una llamada telefónica, qué sé yo, ya por cualquier persona. Pero no atiende viajes en la vía pública. O sea, usted no lo puede tomar a medio camino. ¿Ya? Ellos tienen un punto de partida determinado. ¿Ya? Y ahí se solicita el viaje, ¿cierto? A través de un medio de comunicación. Taxi ejecutivo. Taxi colectivo. Es el que vemos con los letreros, ¿cierto? Ya ese tiene un trazado, tiene un recorrido el cual lo respeta y puede ir recogiendo pasajeros en el camino, ¿cierto? A lo largo de la vía. Y dejando también donde los pasajeros tipo inconveniente, siempre ojalá en paradero en lugares seguros. Taxi de turismo. Atiende viajes destinados a pasajeros de hoteles, aeropuertos y otros orientados a turistas y que operan con tarifa convencional. Generalmente hay paquetes acá en cuanto a las tarifas que se ofrecen. Y este tipo de taxi está incluido dentro de también visitas o ciertos lugares, ¿cierto? Que está todo ya previamente coordinado por la empresa de turismo. Sigo leyendo. Los taxis básicos y de turismo solo pueden inscribirse como servicios de urbano, de transporte público de pasajeros, aunque ocasionalmente puedan transportar pasajeros fuera de la zona urbana. ¿Ya? O sea, dice que como servicio urbano de transporte público pueden estar escritos, pero ocasionalmente igual pueden ir fuera de la zona urbana. Obviamente los taxis de turismo sí, van mucho fuera de la zona urbana, obviamente son de turismo. Para prestar servicio de taxi, dice, los automóviles deben cumplir los siguientes requisitos. ¿Ya? A ver, para que puedan prestar este servicio, ¿cuáles son los requisitos que deben tener estos taxis? Dice, uno, no tener una antigüedad superior a un año, ya al solicitar la incorporación al Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros por primera vez. O sea, cuando recién se incorporan, tienen que ser del año, dentro del año, ya para inscribirse recién, por primera vez. No tener una antigüedad superior a 12 años en la región metropolitana y no superior a 15 años en el resto del país para poder ejercer. A 12 años lo máximo que se le puede dar un vehículo en este rubro, en la zona metropolitana, región metropolitana, y el resto del país, 15 años. Tener un motor de 1.5 litros de cilindrada o superior, o contar con un motor eléctrico puro impulsado exclusivamente por energía eléctrica, o híbrido, impulsado por una cadena de tracción híbrida con al menos dos convertidores de energía distintos y dos sistemas diferentes de almacenamiento de energía. En el caso de vehículos eléctricos e híbridos, la potencia debe ser igual o superior a 70 kilowatts. Sigo leyendo. Están pintados conforme a la normativa. Los vehículos destinados a taxis básicos son de color negro y techo amarillo, como ya lo había mencionado, hasta la base de los pilares. Los taxis colectivos urbanos son de color negro, ya todos lo conocemos, ¿cierto? Los taxis colectivos rurales y los interurbanos son de color amarillo y los de turismo de color azul. ¿Ya? También entran los de turismo los ejecutivos. Color azul también se llama ejecutivo este. ¿Ya? Entonces, no olvidar los interurbanos de color amarillo, interurbanos rurales, ¿cierto? E interurbanos de color amarillo. Los de turismo de color azul. Contar con cuatro puertas y solo dos hileras de asientos en sentido transversal al vehículo, obviamente. Es un sedán, cierto tipo de sedán.
Los taxis básicos deben estar dotados de taxímetro en las ciudades que el Ministerio de Transporte determine. En las ciudades que esté determinado, generalmente prácticamente todas las principales ciudades tienen que tener su elemento de registro ahí que es el taxímetro. Los taxis de servicio básico que se encuentren desocupados deben portar en la parte superior derecha del parabrisas una indicación de estar libre que debe estar iluminada durante la noche. Claro, ahí se alcanza a ver un poquito, ¿cierto? Eso es cuando están libres, ¿ya? Y tiene que ser un letrerito luminoso. Pequeñito, pero eso es. Se deben transportar el número de personas para el cual fue diseñado por el fabricante. Claro, obviamente, un taxi básico, un sedán, ¿cierto? La cantidad máxima de personas son de 4 pasajeros, el que vemos ahí, por ejemplo, en la fotografía, ¿de acuerdo? Y incluyendo al conductor serían 5. ¿Ya? En el interior del vehículo debe portarse en un lugar visible la capacidad máxima de pasajeros que puedan transportar. Muy bien. No puede llevar ningún acompañante que no sea pasajero que hubiera solicitado el transporte. O sea que si el pasajero, ¿cierto? Perdón, claro, el pasajero que solicitó el transporte no quiere ningún acompañante más, va solo. No puede subir otro acompañante. ¿Eh? Es el pasajero que está pagando esta carrera. A los taxis de la modalidad ejecutivo no se les aplican las obligaciones relacionadas con el color del vehículo. El número de la placa patente pintada en puertas y techo, anuncio de tarifa e indicador del libro. O sea, no se aplican, ¿cierto?, ese tipo de normativas, ¿cierto?, a los taxis de modalidad ejecutiva. ¿Ya? Los taxis ejecutivos deben tener una antigüedad máxima de 8 años. Que se le exige más a esto, obviamente. ¿Ya? Son más de servicio de más de elitista, obviamente. Cuando su motor sea de menos de 2.0 litros de cilindrada y de 10 años para vehículos de una cilindrada igual o superior de 2.0 litros de restricción de antigüedad, no es aplicable a los vehículos que operan con gas natural, gas licuado, de petróleo, vehículos electrónicos puros o híbridos. Ahí no se aplica, ¿cierto?, esta restricción de antigüedad en ese tipo de vehículos que acabamos de ver. ¿Ya? En los otros casos, ¿cierto?, la cilindrada, cuando es inferior a lo que son 2.0 litros de cilindrada, hasta 10 años es la máxima antigüedad que se permite. Hasta 8 años, perdón, hasta 8 años. ¿Ya? Y si es igual o superior a 2.0 litros de cilindrada, es hasta los 10 años que se permite la antigüedad. Sigo leyendo más abajo, dice, los taxis colectivos deben anunciarse al servicio. Y el trazado, esto lo llamamos colectivo, o coleto, como le decimos en Chile, ¿cierto? Coleto, ya. Debe anunciarse el servicio y el trazado ofrecido en un letrero ubicado en el techo y en forma transversal al vehículo. ¿Ya? El letrero luminoso que va afuera, ¿cierto? Que la noche debe ser luminoso. Este letrero puede ser abatible y mantenerse abatido durante los trayectos fuera de la zona urbana. O sea que puede escaparse el letrero, ¿cierto? Ser abatible fuera de la zona urbana. La tarifa a cobrar debe ser anunciada al público mediante un letrero ubicado en la parte inferior del parabrisas y al lado opuesto del conductor, o sea, va al lado del acompañante. Yo creo que todos hemos viajado en un taxi colectivo y hemos visto ahí la tarifa. Hemos visto en la calle porque igual se ve la tarifa desde afuera. En este letrero aparece en color negro el valor de la tarifa precedido de signos pesos, de signos pesos. Los servicios de taxi colectivo no pueden variar sus trazados a menos que el secretario regional competente lo autorice por resolución en los siguientes casos. Por eludir vías congestionadas cuando el vehículo haya completado su capacidad, en cuyo caso, en la misma resolución podrá establecer las vías alternativas que deben utilizarse. O en los extremos del trazado. Ya, en esos casos, en esos 2 puntos, ¿cierto? Pueden estar autorizados por medio del secretario regional ministerial, ¿ya? A alterar su recorrido ya establecido, ¿ya? Por los 2 puntos que acabamos de ver. Sigo leyendo. En ambas situaciones, el conductor puede ejercer la autorización otorgada siempre que ningún pasajero se oponga, ¿ya? O sea que, claro, en los ambos casos que acabamos de leer, el conductor puede, ¿cierto?, disponer de esa situación, ¿ya? Siempre y cuando ningún pasajero se oponga. Sin embargo, no se requiere dicha autorización para variar el trazado en sus extremos entre las 22 horas, 10 de la noche, y las 7 de la mañana. Horas del día siguiente, la mañana del día siguiente. Y cuando el vehículo circule fuera de servicio, y no habría problema, portando un letrero que lo indique, o sea, letrero que diga fuera de servicio, como cuando se desplaza para tomar o dejar alguna postura en los terminales del recorrido o en viajes domésticos que no significan transporte público o privado remunerado.
Los taxis que cuenten con motor electrónico puro, cualquiera sea su modalidad o submodalidad, serán de color blanco con puertas y cubiertas del color capó de color verde. ¿Ya? Esos son los taxis que cuenten con motor eléctrico puro. Ya, ya un vehículo más moderno, ¿cierto? Cualquiera sea su modalidad o normalidad, serán de color blanco, ¿ya? Con puertas y cubiertas en el motor, ¿cierto? El capó tiene de color verde, bastante atractivos esos colores, blanco y verde. Taxímetro. Dice, cuando sea obligatorio, el uso de taxímetro debe estar ubicado en el medio de la parte delantera anterior del vehículo, a la altura del panel de instrumento o apoyado sobre él. Es la maquinita, ¿cierto?, que va registrando los metros recorridos, ¿ya? Los metros y el valor. O fijado al techo, en este último caso puede estar desplazado respecto al eje central longitudinal del vehículo. Y tiene que estar visible, obviamente, que el pasajero va mirando el taxímetro. Debe ser del tipo digital y estar regulado para que compute la tarifa base, bajada de bandera. O sea, hay una tarifa de partida, ¿cierto? Que es la bajada de bandera con cuál es la tarifa. Y de ahí empieza a correr el taxi. Y progresivamente el precio del servicio en relación al recorrido efectuado y a los tiempos de detención. No puede alterarse su mecanismo para modificar sus características con el fin de aumentar la tarifa, ni violar el sello que ha colocado la autoridad. Por supuesto que estos deben ser de manera bastante regulada, controlada, no se pueden alterar para nada, ¿ya? Acá y por último dice, modificar el mecanismo o el sello de un taxímetro puede dar origen al decomiso de este. Se le retira el taxímetro que ha decomisado, obviamente para hacer la investigación, revisarlo y todo eso. Y aparte que el conductor se va a también exponer a multa. Bien, pasamos a la página 285, seguimos en el mismo tema. Dice, cabe señalar el importe de la carrera en cualquier perdón, debe señalar esto. Seguimos hablando del taxímetro, debe señalar el importe de la carrera en cualquier momento, en forma claramente observable por el pasajero de día y de noche. Bueno, son luminosos, ¿cierto? Realmente tienen los números en rojo. Los taxis que usan taxímetros deben exhibir en un lugar visible del parabrisas delantero el valor de los primeros 200 metros recorridos, el monto por cada 200 metros adicionales y por cada 60 segundos de espera. La espera igual se está cobrando cada 60 segundos, cada minuto. El valor de los primeros 200 metros debe anunciarse mediante el letrero de forma circular ubicado en la parte superior del parabrisas y al lado opuesto del conductor. El monto correspondiente a cada 200 metros adicionales del recorrido y por cada 60 segundos de espera deberá anunciarse mediante un letrero ubicado en la parte inferior del parabrisas al lado opuesto del conductor o mediante debajo o inmediatamente, perdón, debajo del letrero que anuncia la tarifa de los primeros 200 metros del recorrido. O sea, toda la información de las tarifas, desde la bajada de bandera y todo cada 200 metros, ¿cierto? Debe estar informado cuál es la tarifa que corre. Bien, ¿cierto? Y visible, obviamente, al pasajero que es que toma este servicio. ¿Okay? Los taxis básicos, dice, eh, tenemos un cuadrito resaltado, donde dice los taxis básicos, los colectivos urbanos, deben llevar pintado o adherido en el exterior de sus puertas delanteras las letras y números de su patente en color amarillo. Claro, taxi colectivo y taxi básico tienen que llevar también la patente en las puertas pintadas. Tratándose de ciudades de más de 50.000 habitantes, si la autoridad lo determina, pueden tener la obligación de exhibir también las letras y dígitos de su patente pintada en el techo. Otros servicios, ¿cierto? Especiales para pasajeros. Dice, los vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros pueden efectuar servicios especiales de transporte distintos al habitual, debiendo cumplir las siguientes condiciones. Estos son ciertos los servicios normales que tenemos de transporte de pasajeros, podrían hacer servicios diferentes, pero tienen que cumplir con las siguientes obligaciones. Vamos a ir leyendo punto por punto. ¿Cuáles son estas condiciones que tienen que cumplir? Dice, no se puede alterar las condiciones de servicio al que está inscrito, perdón. La empresa debe emitir un certificado a cada vehículo donde figuren fecha y hora y lugares de origen y destino. Este certificado se debe llevar en el vehículo durante el servicio, claro. O sea, el servicio adicional, diferente al recorrido, ¿cierto? Debe estar especificado, ¿ya? Y eso no se puede alterar, como dice en el primer punto. ¿Ok? ¿Dónde debe estar certificado? Especificado en un certificado, donde conste el origen y destino.
Los vehículos solo pueden llevar pasajeros sentados, dice, salvo que el servicio se preste solo dentro del radio urbano de una ciudad. Claro, en este tipo de viajes especiales, ¿ya? Los pasajeros deben ir todos sentados, salvo que sean tramos cortos dentro de la ciudad. Siguiente punto dice, debe llevar un letrero en el costado derecho del parabrisas delantero con la leyenda servicio especial. O sea, para que todos se den cuenta que ese es un servicio especial. No lo anda haciendo para cualquier persona en la calle, ¿cierto? Los buses y minibuses pueden transportar equipaje sobre el techo en una parrilla porta equipaje que puede tener una escalería de acceso. En este caso, la carga debe cubrirse con una lona impermeable para la protección del equipaje firmemente amarrada. Es muy importante cuando traslademos carga en el techo que esta vaya protegida por la lluvia, por la inclemencia del clima, y lo más importante es que vaya muy, muy amarrada, bien afiatada por el tema del viento, obviamente, ¿cierto? Dependiendo de la velocidad que circule. Bien, seguimos y pasamos a la página 286. ¿La página? Transporte remunerado de escolares. Transporte escolar. Adentro, señores, de la A3 acá. Solamente con A3 se puede hacer transporte escolar por si acaso. Dice, según la reglamentación, se consideran escolares los niños que asistan a guarderías infantiles, parvularios o establecimientos educacionales hasta el cuarto año medio. ¿Ya? Hasta cuarto año medio se consideran como escolares. En el transporte escolar, acá tenemos varios puntos que nos condicionen. ¿Qué es lo que pasa? A ver, vamos a ver. Dice, primero, en el transporte escolar, no se debe transportar más escolares que los que correspondan a la capacidad del vehículo, según aparece en el certificado de revisión técnica respectivo. Ajá, no exceder, ¿cierto?, la cantidad de escolares. La capacidad del vehículo debe estar indicada en forma visible al interior del mismo. Claro, para cuántos pasajeros, ¿cierto?, está habilitado ese vehículo, cuántos asientos tiene. Los conductores deben velar por la seguridad de los niños, desde su recepción en el vehículo hasta la entrega en el establecimiento educacional o en su casa o domicilio. Acá quiero hacer un paréntesis, hincapié, señor conductor, futuro conductor, transportes escolares, A3, usted tiene una tremenda responsabilidad acá, y usted ya sabe lo que se va a enfrentar, ¿cierto? Si abraza este, no lo estoy asustando, pero si abraza este rubro, que es bastante bonito igual, ojo con las responsabilidades que se nos vienen. Usted, es cierto, cuando traslade menores, cuando traslade escolares, es el responsable de cualquier cosa que pueda ocurrir desde que ese escolar se subió a su vehículo hasta que usted lo dejó en el establecimiento o en el paradero del domicilio. ¿Ya? Digo, leyendo. Por eso dice, deben velar, dice, por la seguridad en la subida, en la bajada, dentro del vehículo incluso. Siguiente punto, dice, si se trata de niños de niveles educacionales pre-básicos, de cantidad superior a 5, o sea, más de 5 niños, ¿cierto? De ese nivel, estar presente durante todo el recorrido un acompañante adulto que vele por la seguridad eh, con especial énfasis en cuidado de descender del vehículo e ingresar al establecimiento de educación a su casa. O sea, debe ir un auxiliar en este caso, auxiliar, ¿ya? Pero vehículos, ¿cierto? De niños de niveles educacionales pre-básicos, ¿ya? Y en cantidad superior a 5 niños que vayan. Ahí ya es obligatorio que vaya un auxiliar, sí, el cual tiene que velar por la seguridad de los niños, principalmente en las bajadas y subidas de los escolares. Sigo leyendo. En viajes especiales de carácter interurbano debe haber un adulto acompañante allá, pero por cada 10 niños transportados a fracción de 10. Ya, eso en viajes especiales de carácter interurbano. Ahí debe haber un adulto por cada 10 niños. No en el recorrido, ¿cierto?, del colegio al domicilio. Viaje especial era el punto anterior. Sigo leyendo. Mientras se presta el servicio, el conductor debe estar identificado mediante una tarjeta que sea visible por los pasajeros del vehículo. Claro, tiene que estar los nombres del conductor, la foto incluso, ¿cierto? Teléfono del conductor, tiene que estar todos los datos del conductor ahí visibles a los pasajeros. Sigo leyendo. Mientras los niños se encuentren descendiendo o subiendo al vehículo, se deben mantener encendidas las luces destellantes, intermitente de advertencia de peligro, mientras usted esté, ¿cierto?, haciendo recibiendo o bajando los escolares. El tiempo de viaje no puede ser superior a 1 hora, desde la casa al colegio o viceversa, sin perjuicio de que pueda retrasarse debido a las condiciones especiales de vialidad, niveles de tránsito vehicular, por razones de fuerza mayor o casos fortuitos, situaciones que deban ser informadas a los padres o apoderados, claro. O sea, es 1 hora lo normal, dentro de condiciones normales, pero
podría rechazarse si se presenta un caso de condiciones climáticas especiales, lluvia intensa, escarcha en el pavimento, va a tener que conducir con mayor precaución, cortes de vías, ¿cierto? Quizás eventos de afluencia de público en la calle, ocupando las vías. Entonces, en ese caso, el conductor obviamente que podría rechazar, podría verse en la situación eventual de rechazar el recorrido y excederse de la hora, ¿ya? Pero son casos que están ya justificados, ¿cierto? Acá por la normativa, como podemos ver, ¿ya? O cualquier situación fortuita que le ocurra al conductor. Sigo leyendo. Las personas que efectúan este servicio deben contar con un seguro obligatorio de accidentes personales causados por circulación de vehículos motorizados, ¿ya? Bueno, el famoso SOAP. Obviamente tiene que ir el SOAP igual que cualquier vehículo, ¿ya? Que protege justamente de accidentes personales ocurridos a consecuencia de una situación de tránsito. Sigo leyendo. Dice, los vehículos deben cumplir los siguientes requisitos. Vehículos escolares, ¿ya? Estar pintados de color amarillo. Este requisito no es necesario tratándose de vehículos con peso bruto vehicular igual o superior a 3.860 kilos, para los cuales se aplican otras exigencias. Bueno, ahí vemos en la imagen igual el típico furgón amarillo, ¿cierto? Que transporta escolar. Ya se ya el hecho que dice escolar. Ya los conocemos porque yo creo que más de algunos se lo han encontrado, ¿cierto? En la vida. Ya, sigo leyendo. Dice, portar en la parte superior de la carrocería un letrero que contenga la expresión escolar o una identificación visible ubicado en los costados interior del techo de la luneta o ventanas posteriores y en la parte inferior de una de las ventanas laterales del vehículo en ambos costados de este, con excepción de la ventana del conductor y del acompañante. Las características del letrero de identificación se encuentran normadas por el Ministerio de Transporte y Telecomunicación. Claro, el letrero no puede tener cualquier tamaño, eso está dimensionado igual, la forma que debe ser, que es triangular, ¿ya? Y este mismo informativo también puede ir a los costados del vehículo o la parte posterior en las ventanas, ¿no? Pero acá no nos muestra eso. Dice, este lechero o identificación no es necesario para los vehículos cuyo peso bruto vehicular, ¿cierto? Este sea igual o superior a 5.500 kilos. Aquí estamos hablando de buses que transportan pasajeros. Al país, ¿cierto? Últimos años ingresaron varios buses, se compraron buses, ¿cierto? Estos generalmente son de fabricación alemana, ¿ya? Son amarillos igualmente, pero no es tan relevante que lleven el letrero, ¿cierto? Que indique que está transportando escolar, ¿ya? No es necesario, como dice, para este tipo de vehículos. Seguimos, página 287, página 287. Y dice, el ancho del asiento ocupado por un niño debe ser de 30 centímetros como mínimo. Ese es el ancho. En todo caso, entran como de dos en un asiento si son muy pequeñitos. Los asientos deben estar dispuestos de manera que sus ocupantes queden mirando hacia adelante. Siguiente punto. En ambos lados de cada fila, asientos deben haber ventanas, obviamente que sí. Su año de fabricación es 2007 o posterior. Deben tener cinturones de seguridad cuyo uso es obligatorio. Ya. La antigüedad máxima que se permite es hasta el año 2007. O sea, 2007 hacia arriba se está permitiendo que puedan ejercer este rubro de transporte escolar. ¿Ya? ¿Y qué más? Bueno, y deben tener cinturón de seguridad en todos los asientos, sí, también, cuyo uso es obligatorio. Muy bien. Eso tiene que revisarlo el auxiliar del acompañante, que se cumple la norma. Los asientos deben tener un respaldo de altura igual o superior a 35 centímetros. Por sobre el techo, en la parte posterior del vehículo, una luz de seguridad estroboscópica, ¿cierto? A manera encendida mientras bajan o suben escolares. O sea, tienen que tener la baliza. ¿Ya? No es necesario para los vehículos de peso bruto vehicular. Bueno, hay los buses que ya hablé recién, no es necesario que cumplan con esa norma. ¿Ya? Vehículos, ¿cierto?, cuyo peso es igual o superior a 3.860 kilos. Claro, obviamente que un bus de esos que comenté adelante tiene mucho más peso y para ellos no es obligatorio todo este tipo de precaución. Debe llevar, dice, un extintor de incendio, igual que todo vehículo, de acuerdo a la normativa vigente, ver página 94. Los vehículos deben tener una cilindrada igual o superior a 1.400 centímetros cúbicos y ancho externo total, sin incluir parachoques, igual o superior a 1,600 milímetros. O sea, un metro, más de 1,5 metros, ¿cierto? Tenemos ahí.
¿ya? Debe tener una antigüedad máxima de 18 años si se trata de las regiones. Tenemos ahí la región eh, eh, quintésima, la primera, y la séptima región, ¿ya? Si se trata de establecimientos educacionales rurales, ¿ya? Ahí en ese caso, a tratarse de ese tipo de estacionamiento en esas regiones, ¿ya? Quinta región, la primera y la séptima región, perdón, la duodécima región, la otra, la última, la que tenemos acá, la duodécima región. En ese caso, ¿cierto? Educaciones rurales, ahí la antigüedad que se pide, ¿cierto? Es de hasta 18 años, o sea, eso es lo máximo, ¿ok? Se extiende más. De 16 años, dice, como antigüedad máxima, en el resto de la región. ¿Ya? Si se trata de establecimientos educacionales rurales, de 18 años se tiene un peso bruto total inferior a 3.860 kilos. ¿Ya? Son vehículos más chicos, ¿cierto? 18 años de antigüedad máxima. Y se extiende hasta los 22 años y tiene un peso bruto total igual o superior a los 3.860 kilos. O sea, son vehículos más grandes como bus. Para los vehículos de peso bruto total inferior a 3.860 kilos, la antigüedad máxima al obtener la primera revisión como transporte escolar será de 7 años. O sea, es la primera vez que ellos se van a inscribir para adquirir esta autorización. ¿Ya? La antigüedad máxima que se pide para ser incorporado es de 7 años. A los vehículos de peso total igual o superior a 3.860 kilos no se le aplica esta disposición, o sea, a los buses que transportan escolares, o sea, amarillos de los cuales ya hablamos. Seguimos leyendo. Transporte privado remunerado de pasajeros. Y esto ya va a ser como lo último que vamos a ir leyendo porque parece que es extenso, ¿sí? Ya. Transporte privado remunerado de pasajeros. Privado remunerado. Ok, acá ya dejamos el tema de los escolares, pasemos a esto. Y si se define el transporte privado remunerado de pasajeros, la actividad, vamos a pasar a la siguiente página, perdón, sigo leyendo. La actividad por la que una persona contrata a otra con el objeto de que transporte a uno o más pasajeros desde su origen hasta un destino preestablecido. Bueno, generalmente, esto lo que está hablando acá es las empresas, ¿cierto?, que contratan un determinado vehículo para que transporte el personal todos los días, ¿cierto? El transporte de personal que se le llama, ¿ya? También se considera así el transporte que las propias empresas e instituciones públicas o instituciones de educación superior promocionan a su personal. O sea, que las mismas empresas tengan sus vehículos y entreguen este servicio a su personal también. La duración del recorrido no puede ser de más de 3 horas, excepto los servicios interurbanos que superen los 200 kilómetros. Por otro lado, se entiende por transporte de turistas cuando se transportan turistas nacionales o extranjeros que se dirigen a un lugar distinto de aquel en que tienen su residencia, con fines de recreo, familiares, con fines familiares, deportivos, entre otros, que no involucren el desarrollo de actividades remuneradas. ¿Ya? Para prestar servicio de transporte privado remunerado de pasajeros, se debe solicitar una autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, correspondiente a la región donde se prestará el servicio o a la del domicilio del solicitante si el recorrido excede a los límites de una región. ¿Ya? Eso entonces para poder prestar servicio privado remunerado a pasajeros, ¿cierto? Ya, se solicita ese permiso. Sigo leyendo y pasamos a la página 288. 288, vamos a ver. Los vehículos inscritos en el Registro Nacional de Transporte Escolar pueden de forma excepcional realizar transporte privado remunerado a pasajeros, claro, solo durante los periodos de vacaciones escolares. Ok, se permite entonces, esa fue una normativa que igual apareció para que pueda incrementar más su trabajo, para no estar detenido, ¿cierto?, en periodo estival. Ya sigo leyendo para no irme mucho por las ramas, dice. Voy a volver a repetir un poquito. Dice que los vehículos inscritos como el Registro Nacional de Transporte, o sea, vehículos escolares, ¿ya? En forma de manera excepcional, ellos pueden realizar transporte privado de pasajeros, privado remunerado de pasajeros, pero solo durante los periodos de vacaciones escolares. Para ello deben contar con una autorización especial de la respectiva SEREMI, Secretario Regional Ministerial, ¿cierto? SEREMI de Transporte en ese caso.
Entonces, durante los servicios de transporte privado remunerado deben portarse en el vehículo la siguiente documentación. Vamos a los documentos. La autorización por el CEREMI para esta actividad, ¿cierto? Y para los viajes especiales que se realizan, ¿ya? ¿Qué más? Dice nómina de pasajeros donde se especifica la fecha y hora del viaje ocasional, el lugar y el lugar de origen y destino. No se exige la nómina de pasajeros cuando se trate de servicio de transporte personal de instituciones públicas, empresa determinada y servicio de transporte de alumnos de instituciones de educación superior con carácter continuo. Tampoco se exige, ¿cierto? Perdón. También se exige esta autorización ya cuando se presten servicios de transporte turista, se transporten pasajeros para servicios funerarios o transporte de enfermos, personas con discapacidad, ni cuando se prestan servicios con limusinas. Ahí también, ya. Los vehículos tienen que cumplir los siguientes requisitos. Veamos. ¿Qué tipo de vehículos deben ser para estos servicios? Dice, ser buses, minibuses, station wagon, vehículos de tracción en las cuatro ruedas o limusinas con una normativa específica para cada tipo de vehículo. Los vehículos station wagon deben tener la siguiente característica: contar con mínimo de 6 asientos en total, tener un mínimo de 3 hileras de asientos, 3 corridas de asientos, contar con un pasillo despejado que permite el acceso natural de los pasajeros a las hileras de asientos que se encuentren entre la segunda corrida y la última, o sea, generalmente los demás atrás, ¿cierto? Los vehículos de tracción en las cuatro ruedas, veamos qué características deben tener. Deben tener, además, dice, una antigüedad máxima de 2 años, en el momento, perdón, de 5 años, perdón. Una antigüedad máxima de 5 años en el momento de solicitar la autorización para hacer este tipo de servicio. ¿Ya? Mínimo, estos tipos de 4x4 deben tener 4 puertas. La cilindrada igual o superior a 2000 centímetros cúbicos. Tener una antigüedad máxima de 12 años, con excepción de la primera y la duodécima región, ¿ya? En las que tendrán una antigüedad máxima de 14 años, en ese caso. Tener una antigüedad máxima igual a la que se aplica en la región, ciudad o conglomerado de ciudades a los vehículos de servicio de transporte público remunerado de pasajeros, según se trate de servicios urbanos, rurales o interurbanos. Ya que tenemos una notita que son siempre importantes, esta la remarcamos, dice, si existe más de una antigüedad máxima por un mismo tipo de servicio, deben cumplir la más exigente. Ah, ya, ok. Si hay más de una antigüedad, se debe cumplir la más exigente. Las limusinas tienen que tener las siguientes características: poseer 4 o más puertas laterales, en caso de limusina, ¿ya? Tener una distancia igual o superior a 3 metros entre el eje delantero y el eje trasero. Bastante larguitas son, ¿cierto? Medido desde el centro de cada uno de ellos, o sea, desde el centro del eje. Contar con una cilindrada igual o superior a 2.500 centímetros cúbicos. Cilindrada. Ya. Y hasta aquí quedamos, página 288, ¿cierto? Ahí seguimos, ¿cierto? Con otros requisitos para este tipo de vehículos de transporte. Todavía nos queda, a ver, nos queda bastante, sí, bastante nos queda con el transporte personal, ¿ya? Es un rubro, ¿cierto? Que tiene mucha normativa, dado los diferentes tipos de servicios que hay, que son muchos, son variados, ustedes ya lo han visto, ¿ya? Zona rural, zona urbana, tipo de servicio ejecutivo, colectivo, taxi básico, ¿ya? Escolares, ¿cierto? O sea, son muchas, entonces hay como una normativa para cada categoría. Son bastantes. Acá yo les recomiendo repasar estas páginas nuevamente. ¿Okay? Después vamos a continuar con lo mismo en la página 289, ¿cierto? Otro tipo de requisitos para este mismo tipo de rubro. Ya, entonces, página 288, terminamos por el día de hoy. Le doy las gracias por su atención. Ha sido Mauricio para Práctica Test en el audiolibro del nuevo conductor profesional. Espero que esté muy bien. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.